Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de vuelta en este programa desde la trinchera. Tenemos aquí una diferencia de opiniones, mi amigo Marco y yo, por lo que voy a hacer lo que se me pega mi regalada gana. Como siempre. Así es. Bueno, vamos a pasar a hacer nuestra rifa, nuestra tómbola de aquellos que se inscribieron para participar en esta celebración por nuestro primer aniversario. Sí tuvimos bastantes aplicaciones, pues mucha gente. Y muchas gracias por todos aquellos que mandaron su nombre y que pues, les latió la idea de participar, ¿no? Les recordamos que aquel persona que salga ganadora el día de hoy se va a hacer acreedor. Miren a esto, yo les voy a dar esto. Es una impresión de arte de la batalla de Moscú. Es una impresión a donde están, aquí al fondo, los rusos están defendiendo Moscú. Al fondo ya está en llamas, allá está la ciudad rusa, y aquí están los soldados napoleónicos. La verdad es que es una obra de arte muy bien hecha, muy bien lograda. Vale la pena. De la misma manera, como les comentábamos, les vamos a regalar una medalla. La Gunter Print Military les va a regalar una medalla a aquel que resulte ganador. Y nuestro amigo Marco, la próxima semana nos dirá qué nos va a dar. Un modelito. Un modelito, armadito. No, ya veremos. Armadito sería mejor. Pues bueno, vamos a pasar a nuestra tómbola. Una mano santa. Vamos a pedir una mano santa. Fer. Ahí están. Están revueltitos. ¿A la primera o a la tercera? ¿Qué dicen? La tercera está bien, ¿no? ¿A la tercera? A la tercera será. Sale. Vamos Primero descalificado. Luis Morales. Luis Morales. Está descalificado. Luis Morales, sí. Otro. Teresa Pineda. Teresa Pineda, segundo Y también. aquí va el ganador único. Se va a hacer acreedor a que la próxima semana venga con nosotros. Vamos a platicar sobre la batalla del Kaiser. La Kaiser Schlacht. No, ese no. A ver. Gisela Morales. Gisela Morales, muchas felicidades. Eras la ganadora de este premio del primer aniversario. Si tienes oportunidad de contactarte con nosotros a través de nuestro Facebook desde la trinchera, confirmarnos que sí existes en primera y en segunda para que nos pongamos de acuerdo cómo le vamos a hacer la próxima semana. Te esperamos acá para que estés en nuestro programa a las 7 de la noche. Sí, claro, si puedes, ¿no? Digo, pues, no es obligatorio, pero si no, pues también para ponernos de acuerdo para que pases por tus premios que van a estar a partir de la próxima semana. Así es. Bueno, pues vamos a pasar a seguir platicando sobre la batalla del Somme. Tal como les mencionábamos, Sir Douglas Hay decidió que van a llevar a cabo una batalla, una ofensiva, a donde él pensaba que con el simple bombardeo de artillería, un bombardeo asesino de artillería, lo que iban a hacer es que iban a barrer con todas las posiciones alemanas, iban a avanzar sin tener ningún contratiempo, iban a ganar. Y en estricta teoría, para el pensamiento militar del tiempo era una idea que iba acorde con lo que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, yo creo que fue su error no ver lo que estaba pasando allá en Verdún, y eso no lo hizo desistir de su plan. Para la ofensiva del Somme, los británicos deciden llevar a cabo un bombardeo 8 días antes de que comenzara la ofensiva. La ofensiva iba a comenzar el 1 de julio. Cuando él dice qué es lo que va a pasar, cómo va a estar la ofensiva, existía un general que estaba sumando, de apellido Rawlings. Rawlings no estaba de acuerdo con la forma en la que Hayes iba a llevar la ofensiva. Él decía que lo que tenían que hacer era hacer un ataque, ocupar las primeras líneas de trincheras del enemigo y quedarse ahí y defenderlas. Lo que Hayes mandaba era romper las líneas y avanzar 20 o 30 kilómetros, cosa que hasta el momento no había pasado, y que de hecho tampoco pasó. Por lo que, cuando va a comenzar la ofensiva, cuando comienza el bombardeo artillero, Hayes decide que estos 2,000 cañones van a repartir sus ataques en bastantes objetivos de artillería, Esto lo que hace es que el bombardeo de artillería se diluye. Una de las principales objetivos que tenía que ser de la artillería era deshacerse de los alambrados de espino que estaban separando la tierra de nadie. Sin embargo, los cañones que los británicos tienen para atacar son cañones muy pequeños. Ellos solo tienen el cañón de
cañones de más de 20 libras y su grueso son estos cañones de 12 libras. Los cañones de 12 libras son el equivalente a un 75, como el famoso 75 francés que estaba ahorita operando allá en la Gran Guerra, y estos cañones no tenían el impacto suficiente para poder romper las líneas alemanas. Sí, la idea de la artillería era que fuera concentrada en un lugar y así acabar con los defensores y con todos los obstáculos. Pero como la diluyen a lo largo de 40 kilómetros, pues cuando empieza el bombardeo, pues no les hace nada a los alemanes. Los alemanes se esconden, nada más dejan pasar el tiempo y los dejan absolutamente bien, como si nada. Es importante mencionar que los alemanes llevaban ya 2 años aquí en la línea del Somme. Y entonces los alemanes, como no tenían planeado lanzar un ataque, particularmente aquí en el Somme, lo que hacen es que ellos tenían la costumbre de hacer unas super trincheras, ¿no? Por super trincheras me refiero a que eran posiciones que tenían 3 o 4 metros de tierra encima de los cuartos, tenían incluso tenían electricidad, agua corriente, trajeron cemento, trajeron hormigón, trajeron varillas. Ellos hicieron una posición defensiva increíblemente buena porque ellos no tenían planeado salir de ahí. Sin embargo, los ingleses en toda la guerra tuvieron el problema de que, como ellos tenían la idea de que si permitían que sus tropas se enterraran más en las trincheras, jamás iban a salir de ahí. O sea, porque se iba a perder ese empuje. Al fortalecerte más, lo que le estás diciendo a tus tropas es que no te vas a mover de ahí, y como tal ellos bajan las armas. Entonces los alemanes, tal como los mencionamos, tienen unas posiciones increíblemente bien hechas. El Somme tiene las posiciones alemanas en el Somme están ligeramente arriba de donde estaban los ingleses. Se dice que a simple vista no se notaba, pero desde las líneas alemanas sí veías que estaban hacia abajo los ingleses. Esto tuvo una importancia grande porque los alemanes comenzaron a ver cómo los ingleses estaban preparando sus posiciones, estaban trayendo armas, municiones, cañones, todo para atacarlos, por lo que los alemanes les dio tiempo perfectamente de comenzar a guarecerse todavía más de lo que ellos estaban. Sí, fue una mala proceso de inteligencia. También Douglas Haig era un hombre muy necio, muy terco, y a pesar de que vio todo eso, no tomó cartas en el asunto. Él estaba obsesionado con esa idea de que ellos tenían que atacar, que tenían que demostrar que los ingleses también eran poderosos. Y pues sí, definitivamente eso, cuando empieza el bombardeo y más bien cuando termina el bombardeo, los alemanes simplemente se asoman y como tiro al pato con los ingleses que venían incluso caminando, porque la orden era de que caminaran. Sí, esto es relevante. Sir Douglas Hayes no tiene confianza en sus tropas. Él sabe que sus tropas no son aquellos experimentados hombres que cayeron en 1914 y en 1915. Los desprecia, ese es el término correcto, los desprecia, por lo que ordena que sus tropas, tan pronto salten la trinchera, lo que tienen que hacer es caminar. Se menciona que ellos tienen que caminar por 2 razones. La primera, para que los oficiales no pierdan el control de los hombres, y la segunda, puesto que los cañones ya deberían haber arrasado con todas las posiciones alemanas, no existía necesidad de hacer otra cosa. Esto a muchos generales no les parece. Hay 2 generales, que por cierto es a donde la ofensiva sí tiene éxito, que ellos dicen que así las cosas no pueden ser, ¿no? Sí. Uno, lo que le dice a sus hombres: tan pronto termine el bombardeo artillero, dejan todo su equipo, solo llevan su arma y su munición y corren como diablos hasta llegar a las trincheras alemanas. El segundo, lo que le dice a sus hombres: mientras el bombardeo contra los alemanes esté todavía cayendo, ustedes vamos avanzando para que tan pronto caiga el último bus, nosotros ya llegamos a las trincheras enemigas. Pero esto solo lo hicieron dos divisiones de todas las 18 que estaban emplazadas para atacar en el Somme. La idea para cuando comienza la ofensiva, el 1 de julio de 1916, es que tan pronto termine el bombardeo artillero, después de 8 días de atacar las posiciones alemanas, tan pronto termine el bombardeo, las tropas salten la trinchera y avancen. Esto, para cuando llegamos al 1 de julio, los soldados ingleses se habían dado cuenta de que sin duda las posiciones alemanas no habían sido destruidas. O sea, de lejos podías ver que te seguían disparando a los que estaban enfrente. Llega las 7:30 de la mañana y hay una particularidad: el bombardeo termina 3 minutos antes de lo que debía terminar. Entonces,
Tan pronto termina el bombardeo, pasan 3 minutos en lo que los hombres salen de la trinchera y esto les da tiempo a los alemanes para rehacerse y para salir, para tomar las posiciones de sus posiciones en las trincheras y regresar a combatir a los ingleses, ¿no? Sí, cuando los ingleses empiezan a caminar, cuando iban caminando, pues obviamente todas las obstáculos y la alambrada de púas, pues ahí estaba, porque no, la idea era que la destruyera la artillería, pero no, y además les habían dado unas pinzas que eran muy chiquitas, entonces no podían cortar el alambre, y entonces pues ahí se quedaban tratando de cortar, o muchos hombres trataron de brincar y se enredaron con la alambrada, entonces fue una carnicería, todo esto bajo fuego Sí, de sin duda. ametralladoras. Las ametralladoras fueron la reina del campo de batalla. Para que les platiquemos, la batalla del Somme es más recordada por los 60,000 hombres que cayeron en un día, 60,000 hombres británicos, Ingleses. de los cuales 50,000 cayeron antes de las 12 del día. Llegan las 7:30 de la mañana, los hombres comienzan a saltar la trinchera y son fusilados. No existe otra expresión. Son fusilados enfrente de las líneas alemanas. Conforme van saliendo, van cayendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Aquí tenemos el problema de que tan pronto los oficiales se dan cuenta de que la ofensiva no solo no tiene éxito, sino que es un completo desastre, comienzan a mandar mensajes para allá, para el comando de Sir Douglas Hayes. Él era un oficial, él no era un hombre de tropa. Él lo que hacía es que estaba 40 kilómetros atrás de la línea del frente y desde ahí comandaba a estos cientos de miles de hombres que daban la vida por el rey y por el imperio, y comienzan a llegar informes confusos. En algunos lados se dice que sí avanzaron, en algunos lados dicen que no se movieron para nada. Llega el mediodía y Sir Douglas Hayes decide mandar una nueva carga. Cuando vuelven a mandar una nueva carga, obviamente caen muchísimos más miles de hombres, para que al finalizar del primer día, 60,000 soldados británicos cayeron. Estos 60,000 existían 20,000 muertos en un solo día, más los 40,000 heridos, que fue un completo desastre. Tal como mencionamos, la flor, La crema y La nata, crema y nata. Los intelectuales exactamente. ingleses murieron ahí. Fue un completo desastre para los británicos porque de repente empezaron a llegar telegramas o cartas para todos los habitantes de estos batallones de amigos, y entonces de repente te enterabas que todos los habitantes de una calle se habían muerto, todos los soldados que se fueron, todos se habían muerto. La mitad de la población de una ciudad se había muerto, todos habían caído ya en el Somme. Al día siguiente de este 1 de julio, Sir Douglas Hayes lo que decide es lanzar una nueva ofensiva. O sea, porque él sin duda no quedó... Él piensa que los soldados no hicieron lo adecuado, o sea, que les falta espíritu combativo y que no hay nada mejor para combatir la falta de espíritu combativo que lanzar sus pechos en contra de una ametralladora. Y le funcionó bastante bien, por cierto, ¿no? Sí, cuentan, incluso estaba yo leyendo historias del primer día del Somme, que en primer lugar llegó un momento en que los alemanes ya no les disparaban a los ingleses, porque ya cuando veían que corrían ya no les disparaban, y que incluso muchos soldados lloraban mientras les disparaban a los ingleses, porque llegó un momento en que hasta ellos se asquearon de la cantidad de muertos que había. O sea, impresionante. Dejó de ser divertido. Dejó de ser divertido, ya no era un videojuego, ya era algo más grave. Y además que muchos oficiales alemanes tuvieron que obligar a los alemanes, a sus soldados, a que dispararan. Y otra historia que estaba leyendo, bien interesante, es que había un periódico que todos los días publicaba la lista de muertos, y que al día siguiente de la batalla del Somme no había poder técnico ni suficientes hojas para publicar todos los muertos y caídos allá en el Somme por la cantidad de hombres que eran. Bueno, pues vamos a pasar un pequeño corte. Nuestro amigo Fer nos lo está pidiendo y regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.